Introducción. Egipto es conocido por sus grandes capitales como Tebas, Menfis y Alejandría, pero hay una ciudad que, aunque fue fundamental en la historia egipcia, ha sido olvidada por la mayoría: Tanis, la capital ignorada de Egipto. En este video exploraremos su historia, su importancia y los misteriosos hallazgos que han cambiado nuestra comprensión del antiguo Egipto. La fundación de Tanis. Tanis, conocida por los egipcios como Janet, fue fundada en el siglo C durante el tercer período intermedio. Se convirtió en la capital del Bajo Egipto cuando la autoridad de los faraones se fragmentó y diversas dinastías compitieron por el control. Fue una ciudad clave en una época de gran inestabilidad política, pero también de riqueza cultural. Tanis como capital de los faraones. Bajo las dinastías Rinti y Gji, Tanis se estableció como un centro de poder. Los faraones de Tanis construyeron templos monumentales y complejos funerarios que rivalizaban con los de Tebas. De hecho, se pensaba que Tanis era una nueva Tebas en el delta del Nilo. El declive de Tanis. Con el paso del tiempo, la relevancia de Tanis disminuyó, especialmente durante la dominación persa, y más tarde durante el período greco-romano. Sin embargo, siguió siendo un importante centro religioso y administrativo hasta que fue eclipsada por Alejandría. El hallazgo arqueológico de Tanis. Tanis fue redescubierta en el siglo C por arqueólogos europeos. Uno de los descubrimientos más sorprendentes fue el hallazgo de tumbas reales intactas, que incluían tesoros tan impresionantes como los de Tutankamón, aunque menos conocidos. El arqueólogo Pierre Montet desenterró la necrópolis de Tanis en la década de 1930, revelando sarcófagos, joyas de oro y otros artefactos invaluables. Tanis en la actualidad. Hoy en día, Tanis es un lugar olvidado por muchos, pero sus ruinas y hallazgos arqueológicos siguen asombrando a los expertos. Sus templos, estatuas y tesoros nos recuerdan que esta ciudad fue una vez una de las más importantes de Egipto. Aunque ignorada por el turismo masivo, Tanis sigue siendo un símbolo de la grandeza perdida del antiguo Egipto. Tanis, aunque no tan famosa como otras ciudades de Egipto, es un testimonio de la rica y compleja historia del antiguo Egipto. A través de sus ruinas y tesoros, podemos vislumbrar un pasado lleno de poder y esplendor. Esperamos que este video te haya inspirado a descubrir más sobre este fascinante lugar. Tanis y los mitos de la Biblia. Curiosamente, Tanis ha sido vinculada con eventos bíblicos. Algunos historiadores creen que Tanis es la ciudad mencionada como Zoán en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento. Según los textos bíblicos, fue uno de los lugares desde donde los faraones gobernaron durante los tiempos de Moisés y los profetas. Tesoros comparables a Tutankamón. Uno de los hallazgos más impresionantes en Tanis fue la tumba de Susenes y faraón de la dinastía Niki. Su tumba intacta reveló un sarcófago de plata maciza, algo único en Egipto, ya que la mayoría de los sarcófagos eran de piedra o madera. Aunque estos tesoros no recibieron tanta atención mediática como los de Tutankamón, son igualmente fascinantes y espectaculares. La importancia estratégica de Tanis en el delta del Nilo. Tanis no solo era una capital religiosa, sino también un punto estratégico en el delta del Nilo. Su posición geográfica le permitió controlar el comercio entre Egipto y el Mediterráneo, y servir como un baluarte contra posibles invasores. A lo largo de su historia, fue testigo de guerras y conflictos con las potencias extranjeras que intentaban dominar Egipto. La influencia religiosa de Tanis. Tanis también fue un importante centro religioso. Aquí se encontraba un gran templo dedicado a Amón, el dios principal en ese momento, similar al de Karnak en Tebas. De hecho, Tanis fue conocida como la Tebas del Norte debido a sus monumentos dedicados a la adoración de Amón y otras deidades del panteón egipcio. Redescubrimiento de Tanis por Pierre Montet. El trabajo del arqueólogo francés Pierre Montet fue fundamental para revelar los secretos de Tanis. Entre 1929 y 1939, Montet realizó excavaciones que resultaron en algunos de los descubrimientos más importantes de Egipto, incluidas las tumbas intactas de los faraones de la dinastía Giki. Sus hallazgos cambiaron nuestra percepción de esta capital olvidada. El misterio de los grandes obeliscos. Entre los hallazgos de Tanis se encuentran obeliscos colosales que en su día adornaron los templos y plazas de la ciudad. Muchos de estos obeliscos fueron reutilizados de otras ciudades como Pi-Ramsés, lo que refleja la práctica de reubicar monumentos antiguos en nuevas capitales. Estos obeliscos y sus jeroglíficos son testimonio de la importancia ceremonial y simbólica de Tanis. El legado olvidado de Tanis. A pesar de su grandeza en el pasado, Tanis ha quedado eclipsada por otras ciudades egipcias más conocidas como Tebas y Alejandría. Sin embargo,
Su legado es innegable. Gracias a las excavaciones arqueológicas y los tesoros desenterrados, Tanis está recuperando su lugar en la historia del antiguo Egipto, recordándonos que aún quedan muchos misterios por descubrir. A medida que continuamos explorando el pasado, descubrimos que incluso las ciudades olvidadas tienen historias por contar. TNS, la capital ignorada de Egipto, ha demostrado ser uno de los mayores tesoros escondidos de la historia. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más contenido sobre el fascinante mundo de las antiguas civilizaciones.